instintos. ¿Y cómo controla los impulsos el sujeto? Pues con los instintos también. Todos nosotros nos manejamos por instintos. Y esos instintos pues ya vienen de fábrica. Esos ya los traemos. Está el instinto de comer, de reproducirse, de muchísimos instintos tenemos. Pero muchos de ellos también, bueno, hay uno específico que podemos relacionar más con una conducta antisocial, digamos, común. Hay instintos también de pelea o de agresión. Hay instintos de pelea o de agresión. Si alguno de ustedes mira, a hacer una pregunta abierta, digamos que ustedes agarran el camión para venirse a la uni, ya que estén en presenciales. Ya que estén en presenciales, agarran el camión para venirse a la uni. Y resulta que el camión los deja lejos de donde está su casa y tienen que caminar en la noche. Ya son las 9:30 de la noche y de ahí vienen ustedes caminando para su casa. Y resulta que viene una persona atrás de ustedes, que se está acercando con toda premura y parece que es de una vida antisocial el sujeto. ¿Cómo reaccionaría su cuerpo o cómo reaccionan ustedes o reaccionarían ante una situación de estrés? Claro, lo vamos a saber más ya que pase, ¿no? O si llega a pasar. Pero, por ejemplo, ¿qué reacción creen que tendrían? Le canto un tiro. Yo me pondría muy nerviosa y empezar a caminar más rápido. Ok, A mí una vez me pasó, profe, y yo caminaba Las mucho de personas noche. corren, ¿no? ajá. ¿Corres o peleas? Y eso es el instinto principal ante una situación de riesgo o de peligro. Nuestro cuerpo empieza a acelerarse. Empiezan a acelerarse los latidos del corazón. Empieza una respiración un poco más agitada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando ya sea para salir corriendo o para pelear. Y tiene que tener la energía y fuerza suficiente para las dos cosas. Entonces, o peleo o corro. Y en situaciones de riesgo o de estrés máximo, puede llegar a pasar estas cosas. Digamos que pasa esto y muchos sí, como dijo su compañero, se regresa y hey, ¿qué traes? Y se prepara para la pelea. Pero muchos otros, mejor acelero el paso o mejor corro. Pero con la fuerza suficiente, pues para alcanzar a correr, ¿no? Y es parte de nuestro instinto que reacciona de esas maneras. Hay diferentes tipos de delitos. Sí, sí los hay. Y hay unos muy, muy extraños, muy curiosos. Por ejemplo, otro ejemplo. Digamos que aquí están en la uni. Que están, shalala, están en su salón, ya que están en presenciales. Y resulta que tiembla, pero fuerte. Bueno, cualquier temblorcito aquí parece muy grande, pero digamos que tiembla. Ok, muchos sí van a conservar la calma, pero muchos otros no. Puede darse el caso, y ha pasado casos, que en situaciones de emergencia hay gente que corre y se cae y los demás la pisan hasta la muerte. Y entonces ahí, ¿cómo determinas la responsabilidad de ese tipo de acción? Pues primero fue miedo grave y eso sí existe en el Código de Procedimientos Penales, en el Código Penal. Miedo grave, una situación de riesgo en la que la colectividad participó, pero no de manera intencional, sino porque es instinto salir corriendo para que no te caiga el edificio encima y pues ahí sí que pues no tuvieron la culpa. No es como que estamos haciendo un simulacro y aviento a la compañera o al compañero y todos, ¡hey, sí, agárrense! ¡Desquítense! No, es muy diferente porque fue miedo grave.
hay situaciones en las que son de riesgo o que son de, ¿cómo decirlo? De emergencia ambiental, como que pasó un huracán o que pasó algo, son aceptables cierto tipo de conductas antisociales, pero no todas. No es como la purga, no es como en un estado de emergencia que se va a legalizar el asesinato o el robo, sino que sí se pueden ir a sustraer alimentos para la supervivencia del sujeto, nada más. Nada de que voy a la tienda y me robo una televisión porque está en estado de emergencia. No. Amén. Sí que los sujetos tenemos varios instintos. Muchos de ellos de pelea, de huida, de reproducirse, de comer. Pero acuérdense, si estos instintos generan el impulso, ¿no? De cometer una conducta, una acción, pero si el sujeto no tiene capacidad de querer y entender, si tiene otro trastorno mental que le vulnere la voluntad, o simplemente tuvo unos valores invertidos en su educación, lo que está mal le dijeron que estaba bien, o él aprendió por aprendizaje social que eso estaba bien, pues va a haber problemas al momento de cometer algunas conductas. Las va a cometer, puede ser que sí sepa que estén mal, pero no sabe a qué grado. O simplemente cree que está bien todo lo que está haciendo y que se lo merece. Mándeme. Sí lo normaliza, porque así creció y así vivió. Muchos sujetos así empiezan su conducta antisocial y, y es porque, o bueno, estos que sí están muy metidos en la antisocialidad familiar, que en la familia eso es lo único que le dan oportunidad. Es que vamos, tú que estás chiquito, bríngate el cerco o ve, métete a esta casa y ábreme la puerta y todos vamos a robar juntos. O en otros casos más extremos, pues como casos de prostitución. Son hijos y son obligados a participar en ese tipo de actos. Y lo normalizan. ¿Por qué? Porque crecieron ellos solamente mirando ese tipo de ejemplo. ¿Okay? La psicopatología criminológica va a estudiar ¿qué? Diferencias entre normalidad y anormalidad, pero pues también va a tratar de definir qué es normal y qué es anormal. ¿Cuál es la conducta que es aceptable o socialmente aceptable dependiendo de la comunidad en la que estén? Mande, Gallardo. Me surgió una duda, profe, ahorita que está diciendo eso de normalidad y anormalidad. Ahorita que usted está diciendo que a veces los hijos también son obligados a participar en la prostitución y eso. Las personas que viven en los lugares, la verdad no estoy muy segura cuáles son los países, pero por la India, no sé, por allá, que son casadas con las niñas, con las personas grandes. ¿Eso es una normalidad o anormalidad? Porque se supone que eso es delito, pero ellos ya tienen bien arraigado en la cabeza, pues que no, que es normal. Entonces, ¿eso se puede también ser como un delito o algo así? ¿O no porque todo el país está de acuerdo? No, porque todo el país está de acuerdo, porque forman parte de sus usos y costumbres al punto que eso no es delito en su país. Y no Algo es así como lo que algo. pasa, profe, algo así como lo que pasa aquí en Oaxaca, ¿no? Que, por ejemplo, sí, nuestra ley dice que no pueden tratar a los niños y en cambio, allá, lo que sucede es que una persona le pide prestado dinero a otra y si no tiene para pagarle, le da a su hijo para que su hijo pague por él, trabajando. Por eso es que hay muchas personas en los semáforos de allá de Oaxaca y para Y ellos no es un delito, podría decirse. muy bien, buen ejemplo. Y no solamente en Oaxaca, muchas áreas de México están sobreprotegidas por los usos y costumbres.
Profe, al punto que pueden llegar hasta trata de personas y no les hacen nada. Mándeme. como dice, ¿cómo se llama? Melissa, como dice Melissa, pero si un mexicano, o sea, una persona de otra nacionalidad, llega a la India y puede hacer lo mismo que hacen ellos con la nacionalidad, o actúa su ley o actúa la de la India. Digamos que el mexicano está allá. Digamos que de visita, porque otra cosa es ya ser residente o convertirse en ciudadano de unos países de allá. Si se convierte en ciudadano o residente, tiene que apegarse a las normas de ellos. Pero digamos que nada más está de visita y que lo quieren someter a las leyes o a las normas de los de allá, ahí sí no pueden y no deben. Para eso están los consulados, para defender los derechos de las personas que están visitando o son extranjeras, ¿no? En esos países. Porque pues, oye, yo soy mexicano, yo no estoy con tus normas, usos y costumbres y tienes que respetar eso también de mí. Yo voy a respetar lo que estás haciendo, no voy a ir a decirles, hey, es delito lo que estás haciendo, porque eso ya no me compete a mí como visitante, pero no puedo ser afectado porque yo soy ciudadano mexicano. No sé si me explique. Otra cosa fuera si un ciudadano mexicano se convierte en residente o ciudadano de ese lugar. Entonces ahí sí. Pero sí, la normalidad y la anormalidad va a depender del lugar en donde se encuentren. Hay unos lugares que conductas un poco más sencillas o que aquí normalizamos, en otros lugares es una ofensa grave. Y en otros lugares va a ser igual. Van a decir, porque allá las mujeres andan sin turbante o totalmente cubiertas, eso es una ofensa. Pero es porque ellos tienen una normalidad diferente. Por eso los conceptos de normalidad y anormalidad varían tanto, porque depende del país y la zona a la que se apliquen. Porque digamos que nosotros nos vamos a un pueblito de aquí de México, de esos que están sobreprotegidos, que todavía venden a los niños. Ok, si yo me voy para allá y como todavía están sobreprotegidos, lo que es anormalidad, porque no debe haber trata de personas, ni ese tipo de comercio con humanos, pues yo nada más voy a poder actuar hasta cierto punto. Se supone que la UNICEF, que es la que protege a los niños, estaba trabajando, bueno, hace mucho, en conjunto con México para promover la agenda de la infancia. Y en esa agenda de la infancia, proponían que ya no hubiera este tipo de conversión, ni siquiera justificado por usos y costumbres, que eso debería de ser eliminado, porque aunque sean usos y costumbres, están eliminando los derechos de los niños, que por ley son ciudadanos mexicanos. Así hayan nacido en cualquier pueblito, tienen derecho. Y estaban en ese trámite, pero pues ya saben, cambian los gobernantes y muchas de estas peleas se olvidan o las dejan al olvido, lamentablemente. Al punto de que ya siguen saliendo todavía este tipo de noticias de que niños siguen siendo vendidos. Permítame porque es un maestro. Ok, ahora sí. Seguimos. Y también está la alucinación. Una alucinación es diferente a una ilusión. A ver, los que han andado investigando, que les gusta andar viendo en internet, en los internets y en el YouTube, cosas de esto, ¿qué podría haber de diferente entre una alucinación y una ilusión? A ver, ¿lo puede repetir, profe? Lo preguntó, profe, ¿cómo? O bueno, díganme, ¿qué creen que es una alucinación? Ok, ya entendí la pregunta. Yo creo que una alucinación es más bien producida por nosotros mismos.
por nuestra mente. Y una ilusión puede ser producida por algo externo a nosotros. Muy bien, Gabriel. La alusión es como la paranoia, ¿no? De que de tanto que lo crees, se vuelve realidad según. La ilusión. Ajá. Ok, por ahí va. Mande, Michelle. Profe, No, era eso que la alucinación es como una referencia indirecta a una persona y la ilusión significa como que algo engañoso o una idea falsa sobre algo. Pero es casi lo mismo que dijo Gabriel. Muy bien. A ver, Kevin, ¿qué iba a decir? ¿dijo alucinación o ilusión? Las dos. Bueno, no, nada. Ah, bueno. Ok. Alucinación. Una alucinación se forma de cero. Quiere decir que allá en la esquina no hay un elefante rosa o no hay un monstruo saliendo de la pared de color negro o no hay algo deforme que me esté siguiendo o no hay una persona a un lado de mí hablando algo y que yo forme esa conversación. Alucinaciones pueden ser de diferente tipo. De vista, de visiones, pueden ser auditivas, que escuche voces que no están ahí, olfativas, hay hasta olfativas, fíjense. Huele a fresa, pero pues no hay fresas aquí alrededor. Hay diferentes tipos de alucinaciones, pero estas se forman de cero. No hay algo de referencia alrededor, no hay algo alrededor que yo la esté percibiendo de otra forma. Simplemente apareció de cero. Y algunos trastornos mentales, no todos, hay algunos que sí pueden tener alucinaciones en sus ítems. Una ilusión es diferente. ¿Por qué? Porque esta se transforma de algo que ya está ahí. Digamos que enfrente de mí está una silla de color negro, pero ando deshidratada, no traigo mis lentes o simplemente volteé muy rápido y sentí como una presencia a un lado de mí y digo, ay caray, alguien estaba sentado ahí o hay alguien hincado ahí, pero en realidad era la silla y me formó una ilusión. No había nada ahí, pero, bueno, sí hay algo ahí, pero mi mente lo interpretó de otra manera, lo percibió de otra manera. ¿Ok? Eso es lo que tienen de diferente. La alucinación se forma de cero y la ilusión hay algo de referente, pero lo estoy percibiendo mal. ¿Ok? Están los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son respuestas que lo que ya hemos platicado un poquito con anterioridad, son respuestas que se van programando en mi psique, en mi comportamiento, para defenderme de cosas que han pasado. Me pasa algo y muchas veces mi cerebro, para autoprotegerme de ese recuerdo o de esa información o para evitar que me dañen, voy a empezar a responder de manera agresiva, a la defensiva o manipulando a los demás para hacerme la víctima o de diferentes formas. Los mecanismos de defensa los vamos a ver a fondo después porque sí son muchos y están, pues sí, para irlos viendo despacito. Están los fenómenos psicológicos patológicos que ya son producto de alguna enfermedad. Las enfermedades físicas pueden acabar o desarrollar una enfermedad mental. Sí, sí puede ser. Y también hay enfermedades mentales. Bueno, no hay que decir enfermedades. Hay padecimientos mentales o trastornos mentales que pueden detonarse por eventos significativos de gran importancia
algo que sea de gran impacto y que esté afectando mi vida, o por abuso de consumo de drogas. Si no había una predisponencia genética de que en mi familia hubo Alzheimer, mi bisabuela tuvo Alzheimer, que mi bisabuela tuvo epilepsia y mis tíos tenían esquizofrenia o algo por el estilo, o trastornos de ansiedad o de la personalidad antisocial. Si no hay una predisponencia genética, se pueden detonar por esos aspectos. Por un evento de vida muy fuerte que me vaya a afectar realmente y modificar mi estilo de vida, o pues por abuso de consumo de drogas. Las teorías de la neurosis también están. Las teorías de la neurosis, son diferentes. ¿Por qué? Porque neurosis antes se consideraban los trastornos mentales que tenían episodios psicóticos. Si tenían episodios psicóticos, una enfermedad mental, en ese tiempo enfermedad mental, ya decían que era neurótico o tenía neurosis. Pero ya en este DSM-5, en este más actual, pues ya lo ponen dentro del rango de los temperamentales. Una neurosis, un neuroticismo, un neuroticismo van a ser del enfoque de la afectividad negativa. O sea que va a pasar a los trastornos de ansiedad o depresivos. De hecho, esto está en los trastornos depresivos. Ya los factores de riesgo y pronósticos de la neurosis o el neuroticismo es de la parte de ansiedad y de depresivos. Ya no es lo que significaba antes, que la relacionaban con episodios psicóticos de gran violencia o de alteración. Las clasificaciones de la neurosis, las de ansiedad hoy en día, las perversiones sexuales. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener un fetiche. Sí, hay muchos fetiches. Que está bien si los tienen. Bueno, hagan lo que quieran, pero con consentimiento. Con consentimiento. Hay muchas personas que llevan fetiches al otro nivel, al punto de que llegan a dañar los derechos de los demás. Y es aquí donde se va a volver un problema. La ilusión, ya la explicamos. Amnesia. Hay identidades disociativas, fugas disociativas y... es fuga. No tiene nombre de memoria, verán. Es fuga, identidad y bueno. Ok, identidad, despersonalización. Bueno. Maldición. Bueno, son 3. De aquí que lo encuentre. Son 3. Del otro no me acuerdo. En estos, en los que hay un episodio disociativo, hay un periodo de amnesia. Y en esos periodos de amnesia puede ser amnesia temporal o puede ser amnesia sectoriada, digamos. Que un periodo de tiempo se borra y esa información no se puede recuperar porque es parte de un evento disociativo. Todas las personas podemos tener un evento disociativo en nuestra vida y hasta cierto punto podría ser normal, pero si pasa muy seguido, entonces tengo que ir a ver al psiquiatra porque ya no está bien. Disociativos como una fuga disociativa está presente también en personas de la tercera edad,
que de repente arrancan y salen. ¿Y a dónde vas? Ah, no sé, pero empezaron a caminar sin rumbo. O de identidad disociativa, que lo que comúnmente la llaman trastorno de personalidad múltiple, pero es el trastorno de identidad disociativa, en la que una personalidad y la otra no se conocen. Es muy diferente a los estados del yo. Y ahorita voy a explicar cuáles son los estados del yo y la diferencia de estas. Y pues las personalidades psicopáticas, la que ya son una variante más arriba, una variante más arriba del trastorno antisocial de la personalidad. La psiquiatría criminal o forense no forma parte de las ciencias auxiliares de la criminología. Es una ciencia que viene y va. Sí se puede utilizar en un momento para corroborar información, pero como tal no es auxiliar porque no en todos los casos se va a necesitar un profesional de la psiquiatría para revisar un evento o un hecho. Ellos principalmente van a determinar ¿qué? El estado mental al momento de los hechos. ¿Tenía conciencia o capacidad de querer y entender en el momento? ¿Sí o no? Lo va a determinar el psiquiatra cuando sea necesario o cuando el sujeto quiera decir que es que tiene un trastorno mental y que por eso no pudo, que por eso cometió un delito. Sí, es que tengo trastorno y la hiperactividad. No, pues que seas hiperactivo no va a decir que no tenías capacidad de querer y entender. Entonces la psiquiatría es una ciencia que viene y va en el estudio del delincuente o de la delincuencia. ¿Por qué? Porque no en todos los delitos va a ser necesario evaluar la capacidad de querer y entender. La psiquiatría es una ciencia médica. Se tiene que estudiar medicina y después especializarse. Al igual que medicina forense, que primero que tienen que aventarse toda la escuela de medicina y al final la especialización en forense, de médico forense, al igual la psiquiatría. Primero hay que aventarse toda la carrera de medicina y al final agarrar la especialización en psiquiatría forense. Ok. ¿Qué se plantea en la psiquiatría? Puedes determinar si una persona es simulador o si tiene un trastorno mental. ¿Hasta qué punto una persona con trastorno mental, esa conducta sí corresponde a cómo se está comportando? ¿Sí corresponde al trastornado mental o está simulando que tiene una enfermedad mental? No todos los trastornos mentales se van a presentar con todas las características. A veces hay hasta 10, 15 características para determinar una persona con trastorno mental. Si el sujeto fue muy vivillo, pero fue vivillo de más, y replicó todos los efectos secundarios que puede tener un trastorno mental al pie de la letra, ahí nos podemos dar también cuenta de que es un simulador, porque no todas las personas tienen todos los elementos para diagnosticar un trastorno mental. Y aparte de la entrevista, acuérdense lo que dijimos de las microexpresiones de la cara. Ok. La personalidad es una mera abstracción. La personalidad se compone del carácter y el temperamento. De estos dos elementos que ya dijimos, temperamento es heredado, carácter de mis experiencias de vida. No todo delincuente es anormal. No toda la persona que tiene un trastorno mental va a cometer un delito. Por eso la psiquiatría no forma parte auxiliar de la criminología de base. Sí la podemos utilizar en un momento dado muy específico, pero no en todos los casos va a ser necesario. Ahora sí, los estados del yo. Quedamos aquí. Un estado del yo. El yo es donde se inserta mi personalidad. Acuérdense que está el ello, el yo y el super yo. En el ello se insertan los instintos. En el yo se inserta la personalidad. Y en el super yo, los valores,
y la cultura del sujeto. Los estados del yo son diferentes. ¿Por qué? Porque todas las personas sabemos cómo comportarnos de diferentes maneras según la situación. Muchos de nosotros podemos llegar a modular el comportamiento tanto de manera consciente y voluntaria, y a veces no nos damos cuenta. Hay un yo para la escuela, yo alumno, yo hijo, yo padre, yo trabajador. Yo no me comporto de la misma manera, bueno, de manera general, ¿no? No me comporto de la misma manera con mis papás que con mis amigos. Tengo un comportamiento diferente. En la escuela también tengo un comportamiento diferente y varía poquito cuando voy a visitar a mi abuela. Fíjense, háganse una introspección. ¿Qué tanto cambia su comportamiento dependiendo del lugar donde estén? Esto es posible porque se modulan los estados del yo. ¿Sí me explico? ¿Sí se han dado cuenta de esto? Sí, profe, yo sí. Ujú. Muy bien. Son variaciones que pueden ser muy pequeñas o muy grandes. Al punto de que en mi casa no hablo, pero en la escuela no me callo. O al revés. Por eso es tan diferente esto de una identidad disociativa. ¿Por qué? Porque en los estados del yo estoy consciente de que estoy modulando mi forma de comportarme. Y en la identidad disociativa no. Resulta que yo me llamo Juanita, pero también tengo otra personalidad que se llama Esmeralda y otro Esteban. Y pues Esmeralda y Esteban pueden ser que no se conozcan entre sí, pero todos forman parte de mi identidad disociativa. ¿Ok? Y eso puede provocar pues una gran desestabilidad del sujeto. Muy bien. La psiquiatría forense va a ser de mucha ayuda, pero cuando se necesite. No todos los criminales van a ser enfermos mentales, pero también hay que saber que no todos los sujetos van a ser normales. Ni siquiera nosotros somos normales. Tenemos algo que es diferente, pero acuérdense que el concepto de normalidad y anormalidad es muy abstracto y hay que interpretarlo según el lugar en donde se esté. Ay, profe, ¿le puede dar poquito para atrás? Estaba anotando algo. Perdón. Todas las personas pueden cometer un delito, ya sea que sea un abogado, un médico, una persona de Wall Street, aquella persona que trabaja en el puesto de taquitos, y aquella persona que no trabaja ni estudia. Todas las personas pueden en un momento cometer un delito, pero ahí vamos a estar nosotros para identificar por qué, si las condiciones son tan diferentes. Por eso no hay que irnos tanto con el concepto de, ay, pues si era tan normal. Lo que siempre dicen, ¿no? Cuando descubren a un asesino serial. No, pues si era tan normal. Sí andaba, tenía familia, iba a trabajar. Sí, muy normal. No, hay que irnos con el concepto de normalidad general. Ay, perdón. ¿Ya terminó de apuntar? Sí, ya, profe. Muy bien. Muy bien. De las enfermedades mentales que vamos a considerar más o que se identifican un poquito más en algunas conductas de delito, va a ser las epilepsias. Pero para eso hay que empezar a diferenciar. Hay diferentes tipos de epilepsias. Hay epilepsias que son totalmente inofensivas.
Hay otras que solamente causan un mal físico y hay otras que sí causan un mal conductual. No toda persona que tiene una epilepsia va a desarrollar una conducta antisocial, porque no todas las epilepsias son iguales. ¿Ok? Están las epilepsias generalizadas o cranioencefálicas y están las focales. Las epilepsias más comunes son las convulsivas. Porque ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la epilepsia? Convulsiones. Son las personas Eso. que les dan convulsiones. Mándame. No, Iban a ahora comentar. que eso, digo, de que comienzan a tener convulsiones. Así es. Eso es lo que generalmente se cree, pero son tan variadas las epilepsias. Primero están las que son generalizadas o craneoencefálicas, son las que se les puede llamar como la crisis del gran mal epiléptico, que va a tener pérdida de conciencia en el momento del evento. Pueden tener convulsiones tónico-clónicas, tónico-clónicas. Pueden ser generalizadas, cuerpo completo al punto de que se desvanezca la persona, o solamente focales, nada más el brazo, la mano, la pierna o ya de los ojos. A muchas veces cierto tipo de luces pueden generar una crisis. Por eso, si miran, si juegan videojuegos o si hay unas películas, cierto tipo de películas que tienen imágenes muy estrobóticas, les pueden poner ahí una leyenda o les ponen una leyenda por cuestiones de salud, que si tienes antecedentes epilépticos, pues que mejor ni lo pongas, mejor ni lo mires. Profe, Mándeme. yo aquí en mi trabajo, pues la dueña tiene sus hijos y a sus hijos, bueno, a uno le prohibieron jugar videojuegos porque por eso le comenzaron a dar las convulsiones, por tanto que jugaba un juego que era de pura matanza y todo eso. Pues no creo de tanto jugarlo. A lo mejor ya tenía una, ¿cómo se llama? Una predisponencia y eso se lo detonó. Sí, porque antes no le daban, o sea, no, ni en cuenta. Y nomás comenzó y fue cuando se desató todo. Ya el detonante, ¿no? Pum, lo que hizo que explotó todo. Y pues estas, hasta cierto punto, pueden ser inofensivas en términos de conducta. Sí pueden llegar a afectar a la persona, sí pueden llegar a afectar de manera física, pero no al punto de dañar a alguien. Entonces, si una persona tiene una crisis epiléptica cráneoencefálica o generalizada, pues va a estar más enfocada hacia pérdidas de conciencia o convulsiones tónico-clónicas o pérdida repentina del control postural. Pero hasta la conciencia y el comportamiento, hasta ahí no. En las otras epilepsias que son parciales, en las que son locales o parciales, los síntomas van a ser de diferente tipo, van a ser muy variados, muy variados y de diferente tipo. ¿Cómo van a afectar? ¿Cómo se va a presentar? Las que sí son de otro tipo de síntomas, las parciales. Pues las epilepsias parciales van a tener trastornos o pueden tener, no quiere decir que siempre todos van a tener todos tipo de diferencias, no, nada más pueden tener uno o dos. Pueden tener trastornos, alucinatorios, visuales, auditivos, sensaciones de vértigo, trastornos gustativos y olfativos, vegetativos, que ya van a ser de la habilidad motora del cuerpo. Y pues esto va a terminar en modificar el psique de la persona. ¿Por qué? Porque básicamente va
atacar más en el término de alucinaciones. Una epilepsia que tiene alucinaciones. Las alucinaciones, si todavía le ponemos más elementos, digamos que una persona que tiene epilepsia de este tipo parcial consume drogas, pues va a ser una combinación fatal, porque aparte de que tiene epilepsia parcial con alucinaciones y todavía anda comiendo hongos alucinógenos, pues doble y triple amenaza, tanto para él y para la sociedad. En esta epilepsia parcial, que algunos lo pueden llamar epilepsia larvada, que es la que puede ser más riesgosa, la larvada, porque tiene este tipo de alteraciones de conciencia, afectivos y pues de alucinaciones. En como puede tener episodios psicóticos en los que se detone una conducta muy acelerada, muy agresiva, muy desesperada la persona, puede llegar al punto a ser brutal su comportamiento. Puede llegar hasta ser violento. ¿Por qué? Porque está toda esta mezcla de emociones y alteraciones de conciencia, alucinaciones y emociones y todo. No, pues aquella voz me está diciendo que haga esto. Aquel elefante rosa que estoy viendo en la esquina me está diciendo que haga esto. Y que si no me va a dañar. Hay muchas, no hay muchas. Hay cierto tipo de también de trastornos mentales que sus alucinaciones pueden llegar a ser también de otro tipo, que empiezan a sentir que animales les caminan por dentro del cuerpo. Y ahí puede ser un poco más riesgoso, pero para la integridad personal, que se puede llegar hasta hacer cortes, porque mira que están caminando los animales por dentro de su piel y los quiere sacar. Entonces puede llegar a ese punto. Pero digamos que una persona tiene una epilepsia parcial y que tiene tendencia a alucinaciones y a que se afecta su conciencia y otras cosas afectivas. ¿Esa persona puede ser tratada? ¿Ustedes qué creen? Pues con psiquiatra, sí, ¿no? Claro que sí, todo se puede. Esa persona con medicamento controlado ni se van a dar cuenta que tiene epilepsia. Ni se van a dar cuenta que tiene alucinaciones. Porque el medicamento le está ayudando a controlar esa parte. Si deja el medicamento, podría ser un poco más propensa a volver a ese tipo de conductas o alteraciones de conciencia. Pero si tiene medicamento, todo va a estar fantástico. O mejor, le va a ayudar muchísimo en su calidad de vida. De aquí viene la importancia de perderle el miedo al psicólogo y al psiquiatra. Porque para eso están, para ayudar. Pero mucha gente se sigue pensando de que no, es que yo no estoy loco y no voy a ir con el loquero. No, es para ayudar. Ayuda muchísimo a cambiar la calidad de vida de las personas. Porque tener este tipo de alteraciones les afecta no solamente para ir a estudiar o trabajar, sino en todos los aspectos de su vida. Entre los criminales, mándame. Por predisponencia genética, en su gran mayoría. Predisponencia genética o ¿cómo se llama? Un abuso en consumo de drogas. Puede llegar a detonar una enfermedad mental con alucinaciones. Profe, por ejemplo, ahí corrígeme si estoy mal. Por ejemplo, como el ejemplo que daba Michelle, que los hijos de su jefa se convulsionó por el juego, dice, ¿no? A lo mejor puede ser que el niño ya tenía
ya tenía predisponencia, como usted dice, a lo mejor él estaba esperando cualquier cosita que le detone, ya sea un exceso de estrés, a lo mejor en su caso fue el juego. Si no hubiese sido el juego, pudo ser alguna otra cosa, ¿no? El niño ya tuvo predisponencia. Sí, Y así puede les pasa a ser, las personas, mándame. así les pasa como a todas que tengan predisponencia, una que otra cosa lo va a llegar a detonar en algún momento de su vida y le va a dar, ¿o cómo? Sí puede ser, pero hay personas que tienen la predisponencia genética, pero nunca les detona, porque nunca hubo un momento en específico que fuera de gran estrés o gran ansiedad que les pudiera detonar eso. Por ejemplo, siguiendo el caso de este niño, que no hubiera jugado un juego nunca, pero a lo mejor al momento de tener 18 y andar en los antros con las luces estrobóticas, a lo mejor ahí se le detonaba. O cuando entrara a la universidad y anduviera con el estrés de ya me voy a titular, a lo mejor ahí se le detona. Muchos trastornos mentales llegan a detonar hasta los veintitantos. Muchos no detonan en edades pequeñas. Profe, ¿y qué tan probable es que alguien, se va a escuchar bien tonto lo que diga, pero qué tan probable es que alguien finja eso? O sea, que lo llegue a fingir. Pues sí, hay muchos. ¿Por qué? ¿Por qué hay muchos? Porque, y luego lo vamos a ver en los mecanismos de defensa. Hay personas que inventan enfermedades para estar buscando la atención de los demás. Ah, sí, mire, es que yo le pregunto, porque, por ejemplo, yo tengo una tía, ella siempre estuvo bien, ¿no? Así de que lo único que sufría eran problemas de que el azúcar, diabetes y eso, ¿no? Entonces, ella hace como un año se juntó con una persona y no, nadie la conoce pues de mi familia y mi tía se apartó de todos nosotros, todos nosotros. Entonces recientemente le hablaron a mi abuela y era el señor diciendo pues que mi tía está enferma y todos como que, ¿qué onda? Como un año sin saber de ella. Entonces la internaron, le están dando epilepsias, también dice que los doctores la tuvieron que intubar y todo, duró intubada, bien riesgo su vida y todo eso. Entonces ya cuando despertó, nomás le decían, oh, sabes que no pudo venir a cuidarte tu esposo. Y las fingía así como que toda temblada. ¿Qué onda? ¿Sí se puede hacer eso? Sí, es que sí puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque hay el poder mental. Hay unas enfermedades muy extrañas que se causan porque la gente se cree enferma. Y de tanto creerse Se enferma, les dice hipocondriacos, ¿no, profe? A esas personas. hay, ¿O cómo se les dice? están los hipocondriacos que creen que todo tienen y todo, se somatizan y que creen que ay, ya no puedo respirar porque me dio COVID y nunca tuvieron COVID, por ejemplo. Pero hay otras personas que se creen tanto una enfermedad, puede ser que no todas, ¿no? Pero sí una enfermedad que causan que sus defensas bajen y si se enfermen. Son cosas bien raras, pero que sí pueden llegar a pasar. Pero ¿Qué sí hay poder muchas personas. Mándame. qué poder de la mente? No le digo, porque ella años atrás ya había tenido un embarazo de agua, o sea, psicológicamente. Chin. Entonces, sí ocupa una atención psiquiátrica muy, muy, muy de cerca. Porque si ya había un antecedente de embarazo psicológico y pues ya, bueno, ya con eso ya es para seguir haciendo más estudios y saber si no tiene otro tipo de trastorno, si es hipocondría o si es un mecanismo de defensa para manipular la atención hacia ella. Pero sí, hay gente que puede llegar a ese punto. Oh, profe, yo Mándame. hablando de la hipocondría, una vez estaba viendo un video donde salía algo llamado el síndrome de Cotard, que es básicamente que la persona piense que está muerta. O sea, que a veces que sientan como los animales se lo comen, o sea, estando vivos, pero pues ellos dicen que están muertos. No hay muchachos, es que hay tantas cosas. Ese, por ejemplo, ese yo no lo había escuchado, pero pues este librito es tan extenso que por aquí no debe andar. Pero hay tanta cosa y tantos casos que han sucedido
que sí es muy probable que se vayan presentando o manifestando nuevos trastornos por la calidad de vida que hay hoy en día. Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, poniendo de ejemplo, el DSM-5 ahorita van en el 5, pero en unos años va a pasar al 6. Porque unas enfermedades mentales o trastornos mentales van a desaparecer y se van a unir unos nuevos. Pero no quiere decir nuevos porque los inventé, sino porque como está cambiando tanto la forma de trabajar, la forma de relacionarnos de manera positiva con los demás, al mismo tiempo también nuestra mentalidad se puede llegar a alterar y puede dar pie a que se produzcan en masa nuevos padecimientos mentales que se van a identificar después. Por ejemplo, todavía faltan unos años más para que se puedan ver los estragos que va a dejar el COVID. Porque a todos nos va a dejar estragos de alguna u otra forma, ya sea que lo hayamos padecido de manera física o que solamente vivimos los otros estragos por estar condicionados a no una interacción tan normalizada. Entonces, pues sí va a llegar a modificar también todo esto, el cómo se van a percibir los trastornos mentales en un futuro. Entonces sí es algo muy complicado. Nos desviamos del tema. Siento que alguien dejé sin respuesta. Siento que me revolví. Ay, perdón, ¿qué me había preguntado? ¿La parcial? Pues puede empezar como son de conciencia y también son de afectivos. Primero, la conducta se puede llegar a modificar en conducta afectiva. Cuando regularmente usted ante una situación tenía paciencia, ahora siempre empieza a sentir enojo o estrés ante ese tipo de situaciones. Y empiezan ilusiones primero. Eso que estaba ahí lo empiezo a percibir de manera diferente y luego empieza ya una alucinación. Que estas alucinaciones pueden empezar en la noche. Usted está dormido y de repente todavía no está soñando de manera profunda, está en un estado un poco más, no es crepuscular. Bueno, sí es crepuscular, creo. Aquí lo apunté. Sí, crepuscular. Está en el estado crepuscular del sueño, que es cuando todavía estoy en el proceso de dormirme y no. Y resulta que yo empiezo a ver que hay una sombra que se dirige a mí, pero la miro como si tuviera los ojos abiertos. Como si estuviera dormido con los ojos abiertos. Todo está oscuro a mi alrededor, es mi cuarto. Pero empiezo a ver que ahí viene una figura negra, una persona, una araña, una mano o lo que sea y que se acerca hacia mí. Es una alucinación, pero que está empezando a manifestarse una predisponencia hacia eso en un estado crepuscular del sueño. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué? Ok. Bueno, de todas maneras, si ustedes quisieran o si tienen un familiar y quisiera identificar si tienen alguna situación psiquiátrica de este tipo o cualquier otro tipo, se pueden ir a hacer unos estudios, nada más para prevenir, porque ahorita están jóvenes, o bueno, la mayoría están jóvenes. Y como les comento, muchas enfermedades mentales detonan hasta los 20 y tantos. Y que es mejor de prevenir.
A mí, El profe, me detectaron una que se llama, ya la controlo, pero no me acuerdo cómo se llama, que quieres ver todo bien acomodadito, bien ordenadito. obsesivo compulsivo. Ándale, sí, yo iba a las tiendas y miraba un hueco y lo llenaba y cosas así. Me ¿para dónde anda esta chamaca? En vez de andar perdida, andaba ahí en las, no sé, acomodando las cosas. Y eso te ayuda mucho, porque sí lo controlas, pero es difícil. Por eso Sí, le digo, ay, no, yo nomás veo esa cosa y dije, no, pues estoy loca con todo lo que me detectó la psicóloga. acuérdense que la normalidad es subjetiva. No se preocupen, es Sí, ya me di subjetiva. cuenta, profe. Sí. Este, la ansiedad, trastornos más a fondo, pueden empezar como algo pequeño, como los trastornos de ansiedad, que pueden ser un poquito más comunes. Un trastorno de ansiedad puede identificarse o que va a ser un problema en un futuro por cuestiones como, ahorita que ustedes están sentados ahorita aquí viendo la clase, ¿cómo están sus pies? ¿Están sentados Claro, arriba de sus sí. pies o Cruzar hay los algo míos. cruzados, ok? ¿O hay alguno de ustedes que lo trae bailando, que está Yo. tapeando el pie, ok? Está tapeando el piso, tac, 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 ahí lo trae. Eso es una manifestación de ansiedad. Traen un lápiz o una pluma en la mano o algo alrededor. Está mordida o se la Profe, llevan yo a la siempre boca muerdo mis constantemente. dedos. Mándame. Exactamente estoy haciendo eso, profe, con una pluma. Soy bruja. Qué bueno que me dicen para no pedirles. Se llevan a la boca constantemente objetos que tengan en la mano, una pluma, el borrador, el lápiz. Las uñas. Sus uñas están mordidas o no están mordidas. Se arrancan el cabello. Se les cae el cabello. Todas esas que son manifestaciones superficiales de la ansiedad de alguien, ahí es donde se empieza. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta, chin, pues sí tengo ansiedad. Chin, ya no tengo uñas. Profe, Mándeme. una pregunta. Ahorita que está diciendo todo eso, sí es cierto, ay, es que no sé, me aparece, me saca de onda con las cosas que dice. Haga de cuenta que yo, no sé si ustedes aguanten o no el sonido como del foam, cuando raspa un foam con otro. Sí. Ay, yo no. A mí me dice que es porque estoy enferma de los nervios, profe, ¿sí es cierto? Mi papá lo tiene también. Ah, es Porque una dice que él no, que lo tolera bien fácil, que porque él no es enfermo de los nervios y eso que tiene que ver. Son síndromes. Son síndromes dependientes de, puede ser de ansiedad. Es como, por ejemplo, yo tengo de que si una cuchara, un tenedor me rasga los dientes, no puedo. No puedo Ay, no, se sobrevivir. siente horrible, se siente Ajá. muy feo. También en un plato o un tenedor, cuando le raspan así, ay, no, se siente muy feo. Ajá. Pero son síndromes que se derivan de cosas de ansiedad, pero no es. Ándele, dulce. Es otro ejemplo, muy bien. Pero sí, son síndromes, manifestaciones, no cuenta como un trastorno mental como tal, pero son, pues, manifestaciones de otros síndromes. Ok, ahí les puse IPVC en los comentarios. El IPVC es el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Está ubicado en González Ortega, alias Palaco, o Villaverde, o ¿cómo se llama esa zona? Para mí todo es Palaco en esa zona. Pero en fin, ahí está. Ahí está, por San Pedro Mezquital. Es un edificio muy grande. Y ahí tienen atención al público. Y ese lugar, ese Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, tiene personas internas y también consulta externa, que pues es para todo público que quiera ir a hacerse estudios, tratarse de algo, ahí lo puede hacer. O pues un psiquiatra aparte. Pero pues sí hay de estos lugares. Pero en fin, manifestaciones así como estas que estábamos mencionando son
las manifestaciones superficiales de una persona que puede llegar a tener ansiedad, en este ejemplo en específico. Pero ya trastornos más grandes como la epilepsia y esto, sí son más específicos como en los estados crepusculares o alucinaciones, pero como son muchas de percepción, ahí sí depende mucho de si la persona quiere decir que lo tiene o no. Y si lo tiene, pues tiene que ser diagnosticado por el psiquiatra. Muy bien. Hay otros sujetos que todavía tienen psicosis epiléptica o epilepsia afectiva. Y en estos, su inteligencia y su conciencia no se ve afectada. Se ve dañada, alterada, pero no afectada. Quiere decir que aquí sí tienen capacidad de entender lo que está pasando. Hay algunas manifestaciones de la epilepsia larvada o parcial que ya tienen las alucinaciones y estas descargas violentas o agresivas que no tienen una conciencia al 100%, pero hay otras que sí. Y es aquí donde entra el psiquiatra a determinar si sí realmente estaba consciente en el momento del hecho o no. Por lo que cabe, en la psicosis epiléptica sí hay responsabilidad penal, porque sí tenía una inteligencia mostrada en el momento. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo. Todos, porque es el más popular, no creo que alguien me vaya a decir que no. Han visto, les ha salido el anuncio, el payaso asesino. John Wayne Gacy. ¿Sí o no? Le sale mucho en la televisión y en todas partes. El himno. El eso El payaso. eso. El eso. El eso el payaso no, el de verdad. En eso se basó la película, en ese payaso. Sí. Ándele. Sí. Ok, pues este señor tenía epilepsia, que con larvada, pues, psicosis epiléptica. Al final quiso alegar que no tenía capacidad de querer y entender, que tenía un trastorno mental, que no debería de ser juzgado, pero, la evidencia dijo otra cosa. Porque si hubiera atacado a alguien o a varias personas en un arranque de violencia, en una descarga violenta por sus alucinaciones, no hubiera cubierto el rastro. Si cubre el rastro, quiere decir que ya no hay ahí una persona que no sabe lo que está haciendo. Sí sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de cavar un hoyito abajo de su casa y enterrarlos y a los que ya no ocupó abajo de su casa ir a tirarlos al río. Entonces se tomó su tiempo. A lo mejor le daba vergüenza. Eso no es una conducta bien que le dé vergüenza, porque se los está quedando como trofeos, como tesoros. Y pues cubrió el rastro, tenía sus trofeos, tenía un área, su pizarrón de corcho, tenía su pizarra de corcho, tenía todo así una demostración de todos sus logros, sus colecciones de pornografía violenta, tenía todo acomodadito. Y todavía se tomaba el tiempo de ir a cazar, una caza nocturna, de ir a buscar víctimas. Entonces, eso no es una descarga violenta en el momento. ¿Por qué? Porque se está tomando el tiempo de elegir a la víctima en una zona muy específica. Siempre los levantaban del Greyhound de allá, de la estación de autobuses. Siempre era la misma zona, mismo tipo de víctima. Entonces, si hay una elección de la víctima, cubre rastro y todo lo demás, pues no es una persona que está actuando por impulso. Sí tenía epilepsia, sí, pero una psicosis epiléptica, donde su inteligencia no se miraba afectada. Sí que sí tuvo responsabilidad penal. Mándame.
A lo mejor cuando le daba epilepsia confundía los cuerpos con plantitas, se los enterraba. Los estaba sembrando. Sí. Estaba de Así jardinero. nacen los niños de ahora. Pues sí. Espérame. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Ok. En la responsabilidad. ¿Dónde hay problema? Ok. En la conducta realizada había conciencia y voluntad. ¿O no había conciencia y voluntad? ¡Qué horror! Me faltó una S aquí en conciencia. Conciencia. Aquí está. Guardar, 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 guardar. Tiene un síndrome, no le gusta ver letras incompletas. Sí, no puedo. Me Obsesiva arranco los compulsiva. ojos. Me arranco los ojos y veo faltas de ortografía. No puedo. Soy de las personas que llevo un plumón y se los tengo que confesar, muchachos. Porque si estamos en presenciales lo voy a hacer. Como hay frisos aquí en las paredes donde de repente publican sus trabajos y sus trabajos tienen faltas de ortografía, yo era de las que salía con el plumón a corregir. No puedo ver faltas de ortografía, pero en fin. Profe, la voy a matar. Profe, tiene que controlarse, profe. Sí es posible, sí se puede. Si al rato me ven como medicamento para la ansiedad. No ocupa, profe, no ocupa. Todo está en la mente, profe. Al rato empastillada la profe porque escribimos bien feo. Escriban bonito, muchachos. Salven a un docente. En fin. Muy bien, entonces la psiquiatría va a tener esta ardua labor de decidir ¿tenía conciencia o no? Esta película, ¿saben cuál es esa imagen? Es Jack Nicholson. No les suena. Bueno, es que son muy viejitas. Pero en fin. Profe, yo soy del 2003. Oh, no, creo que esa película es del 70 o del 80. Pero en fin. Esta película se llama Alguien voló sobre el nido del cucú. Se las voy a escribir. Y así en inglés nada más se lo buscan también. Alguien voló sobre el nido del cucú. De hecho, en el Instituto Psiquiátrico de aquí de Baja California, suelen hacer diferentes tipos de congresos y conferencias y talleres que son gratis, la mayoría de ellos, ¿eh? Y ustedes se pueden inscribir y pueden ir cuando quieran. Los congresos sí los cobran, pero valen muchísimo la pena. Se los recomiendo muchísimo. Y de hecho, en uno de estos talleres o congresos, ellos recomiendan a los estudiantes que miren esa película. Alguien voló sobre el nido del cucú. No se las estoy dejando de tarea, nada más es información que cura. ¿Por qué? Porque presenta a una persona que trata de simular un trastorno mental. Pero está bastante interesante, no los voy a spoilear por si la quieren ver. Ok. La enfermedad mental, pero ciertos tipos de enfermedades mentales, los que causen una eliminación de inteligencia y de conciencia, esos son los que van a eliminar la responsabilidad penal o la personalidad penal. ¿Por qué? Pues porque no está en todas las condiciones para querer y entender. Por lo tanto, su sanción debería ser diferente. Ya lo hemos comentado un poquito. Entonces, también desde los tiempos del Lombroso creían que había un cerebro criminal y habría un cerebro normal. Pero pues es subjetivo. Eso es de manera interpretativa. Ok. Hay estados mentales en los que hay esto oligofrénico o psicótico
en donde está una interacción más violenta, impulsiva, desesperada, cierto punto maníaca, en un estado psicótico. Y si está en un estado psicótico, el sujeto es inimputable, porque el estado psicótico está provocando la conducta violenta. Pero volvemos a lo mismo. Eso solamente se puede determinar con apoyo del psiquiatra. Yo como criminólogo lo puedo entrevistar y puedo hacer anotaciones. Pues este sujeto denota algunas características de algún trastorno mental con alucinaciones o algún trastorno mental con episodios psicóticos. Porque yo, escuchando cómo fue su delito, ahí me voy a dar cuenta si fue planeado o si fue algo en el momento. Atacó a alguien nada más que se iba bajando del camión al primero que vio y casi le destroza la cara de un golpe, o era una persona que solía ser su amigo y que le debía dinero, alguien atacó. Entonces, por el tipo de delito y por las condiciones en las que se produjo el delito, me voy a dar cuenta si fue por un episodio psicótico, por la descarga de violencia que hubo en el hecho. También yo voy a hacer anotaciones en mi entrevista. Pues puede ser o se recomienda evaluación psiquiátrica, nada más para corroborar. Pero sí nos podemos llegar a dar cuenta si tiene algo medio que no le hace clic en la mente y que eso esté causando su conducta antisocial. Pero es conducta antisocial a consecuencia de un trastorno mental. ¿Cómo los vamos a ver? Los vamos a ver algunos con la vista perdida, que no pueden mantener la atención en un solo lugar, en algunos casos, pero llega un punto en el que esto sí puede ser comprobable. Sí que sí. Muy bien. Pues a mí se me hace que hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya son las 4:16. Y pues no sé si tengan dudas hasta el momento. No, profe. ¿Seguros? Sí. ¿Qué pasó? Anormalidad. Mire, depende de la cultura, el país o en el lugar en que se esté, en que ciertas conductas van a ser aceptadas por la comunidad y otras no. Como lo estaba diciendo una de sus compañeras, que por ejemplo, si usted se va a Arabia, allá ciertas conductas van a ser consideradas normales, como el apedrear a una mujer hasta la muerte, nada más porque no se quiso casar con el tipo que la vendieron. Entonces, eso allá es socialmente aceptable y es normal, pero aquí en México sería anormal, porque depende el concepto de normalidad y anormalidad según el lugar donde se esté. ¿Básicamente qué? Ajá, depende de la sociedad y de los usos y costumbres también. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sin dudas, me quedó claro. Enterrar muertos para que nazcan. Bueno. Tienes que regarlo.